¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Hace un tiempo que en el marco de Periferias del Cine tengo ganas de darme un gustito y me lo estoy dando precisamente hoy, en esta noche profana, como me gusta decir. Más allá de que hoy, en gran medida, vamos a hablar de algo en algún punto se va a tocar con cuestiones de lo sagrado. Pero nada, hablo un poco de la identidad del programa. Siempre acá solemos orillar, o si no tocar directamente, el tema de los cuerpos, la cuestión de los cuerpos, que son los cuerpos de la imagen, sí, por ejemplo, en algún tramo de alguna película o el modo de representación completo de la película se ocupa mucho más de un cuerpo o de las acciones de ese cuerpo. El cine tradicional, el cine de la forma más clásica que conocemos, es el cine de las acciones del cuerpo. El cuerpo hace algo para resolver situaciones. Y ahí se estructuran las narraciones ascendentes, los caminos del héroe y todo lo que tradicionalmente, sepamos el nombre y apellido o no, más cognitivamente lo hemos ido incorporando a través del tiempo, y en gran medida esos tópicos muy ampliamente se suelen demandar por su repetición. Ahora, hay otras películas en donde nos ocupamos del cuerpo en sí. Si ya no es el cuerpo con una misión o con algo para hacer útil, sino el cuerpo con acciones independientes de una determinada utilidad. Entonces ahí la cámara se empieza a ocupar de otras cuestiones. Siempre de algún modo estos temas están, fluctúan, aparecen, de repente son tema central, de repente se preanuncian, de repente salen colateralmente, pero está como una de las inquietudes de nuestro espacio. De lo que nunca nos hemos ocupado es, eso sí, del cuerpo propio de uno, en tanto trabajo con algo que nunca podíamos pensar previamente, quizás desde un cierto desconocimiento, que también hay algo del cuerpo que tiene que ver con lo racional. Hay algo de la mente que se instala en el cuerpo, ¿sí? No se instala desde el verbo, no se instala desde la palabra, se instala desde ciertas cuestiones culturales que se trasladan al cuerpo. Entonces, acá me viene un recuerdo de hace mucho tiempo, tengo 58 años. ¿Qué tal, ¿Qué tulqui? Tengo 58 años y el recuerdo es más o menos de mis 12 años, cuando un profesor de gimnasia mío, del colegio primario, llama a mi mamá para hablar con mi mamá. Digo, ¿qué querrá? Va a hablar con el profesor de gimnasia. El profesor de gimnasia le dijo a mi mamá, que relativizó lo que le dijo, pues me lo preguntó, yo dije que no tenía ganas, y siguió de largo mi vida, y no se aprovechó esa instancia. Dice, su hijo tendría que hacer Kung Fu. No hice nunca Kung Fu. Hasta tengo 58 años, 4 años, a esta parte. Digamos, depende de dónde estemos parados en la visión sobre las edades. Alguien diría la vejez viruela. Yo podría decir, no, soy un tipo joven todavía y tengo la oportunidad de aprender un arte marcial. Y me di cuenta, a través del tiempo, que lo marcial, esto que se llama arte marcial, me di cuenta que tiene mucho que ver con un arte. Y si hay algo del arte en las artes marciales, encuentro que lo marcial como arte está en las imágenes, está en el cine. Entonces me dije, ¿por qué no hacer un programa, o no estructurar un programa, con uno de mis maestros a través del tiempo, a quien hoy considero mi gran maestro en tanto a la cuestión estrictamente física de mi cuerpo, algo de lo que me he ocupado muy poco en mi vida tradicionalmente, pero bueno, siempre se puede cambiar algo, que lo tengo acá a mi derecha en este momento. Vamos a charlar con él y algunas cosas más, pero
vamos a dividir el encuentro en lo que hace al marco de extendemos Kung Fu a las disciplinas marciales en general, acotándolas también a nuestra región y a nuestro país sobre todo, y pensando cómo se hacen presentes estas formas de lo físico en el cine, que son lo más obvio y evidente, las películas de artes marciales en general y algunas que otras que no son tan directamente de artes marciales, pero que, aunque sea lateralmente, se ocupan de la cuestión. Así que le voy a pedir, mientras saludo a el amigo Martín Loza, la presentación del programa. Hoy nos ocupamos de las artes marciales en el cine, con especial énfasis en el Kung Fu. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar, periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana, lateral, periférico, periferias del cine. En Caput. Muy buenas noches, esto es Periferias del Cine, mi nombre es Luis Frank, tengo enfrente, como recién lo dije, al señor Martín Loza en los controles, en la estructura del programa, en la sonoridad que no existiría sin él. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bueno, me alegro mucho. Bueno, como venía adelantando recién, nos vamos a ocupar directamente del tema. Es otra forma más de ocuparnos del tema del cuerpo, y quizás en lo mejor que podría ocurrir en nuestra audiencia es que nos podamos hacer una o más preguntas acerca del cuerpo propio, más allá de los cuerpos que vemos en pantalla, ¿sí? O de pensar los cuerpos de los demás y criticarlos, ¿no? También es una cuestión en contra de, nos levantamos en contra de lo que son la crítica a los cuerpos, ¿no? Esto de no se habla de los cuerpos ajenos me parece que está muy bien, ¿sí? No se habla del cuerpo del otro. Que eso en gran medida viene aparejado con las tradiciones. Tengo a mi lado, los voy a presentar a ambos, a quien es, digo el nombre a lo último, guardián del Kung Fu tradicional. Después vamos a aclarar esto de guardián, ¿por qué el término guardián? ¿Sí? 35 años de trayectoria marcial, linaje directo de Follán, también vamos a hablar de por qué Follán, qué viene de ahí de Follán, ¿sí? Donde residía el maestro Wu, a ver si lo pronuncio bien, Wu Wei-san. Va por ahí. Va por ahí, ¿sí? Y bueno, y la enseñanza de las disciplinas marciales desde 1998, ¿sí? ¿Digo bien? ¿1998? Correcto, ahí fue cuando comencé a dar clases. Bárbaro. La voz que acaban de escuchar es del Sifu Carlos Raimundo, que siempre creí, viví engañado, me acaba de decir hace un rato que Sifu no es maestro en chino. ¿Qué es Sifu? Sifu. Bueno, ante todo, gracias por invitarme. Sifu es la conjugación de dos palabras en chino que significa en realidad maestro padre o padre que enseña, ¿sí? Bien. En la cultura tradicional china existen dos figuras masculinas muy fuertes. Una es el padre biológico, que te da la vida, te da cierta educación, te da cierta cultura, y en un contexto marcial existe el padre marcial, el Sifu, que te da las herramientas para defender esa vida, para sostenerla, para ser tenaz, para ser fuerte ante la adversidad y demás. Cuando hablamos de vida, hablamos de algo más, algo que va mucho más allá de la mera práctica física. Sí, de la vida misma, de la cotidianidad. Uh-huh. ¿Sí? Mediante la práctica uno lo que hace es aprender a atravesar las distintas etapas de su vida, sea en la niñez, en la adolescencia, en la adultez o en la madurez. Uh-huh. Entonces el título de Sifu no es como, si se quiere, en otras disciplinas marciales, donde se rinde un examen y uno tiene un cierto cinturón de algún color y un título que dice, bueno, ahora sos Sifu Frank Luis.
sino que Sifu, como bien lo dice la palabra, maestro padre o padre que enseña, es la persona que tiene una cierta trayectoria dentro de la docencia marcial y ya posee, vamos a decirlo de esta manera, hijos, posee alumnos, discípulos, a los cuales él les transmite su arte, su disciplina. Entonces, el Sifu toma la connotación de padre de casa que tiene a sus hijos y estos a su vez son hermanos mayores, hermanos menores, según la antigüedad y el grado que tengan dentro de la escuela. Entonces uno puede ser profesor durante una X cantidad de tiempo dentro del Kung Fu tradicional y no ser Sifu, ser un instructor o ser un profesor. Ahora Sifu es como un título honorífico, es un título de honor que va más allá de la graduación, sino que hay que ejercer como maestro padre de tus alumnos. Teniendo en cuenta toda esta introducción, yo voy a confesarle algo a la audiencia, Sí, que es la experiencia mía personal, que en esta cuestión del padre, esta cuestión simbólica de la cuestión del padre en los términos de lo marcial, sí. ¿sí? Creo que no ignora que yo me he peleado bastante con esa idea puntual, ¿sí? Sí, correcto. Ahora la tengo más incorporada que antes, se podría decir. Pues yo digo, en serio, ¿cómo un tipo más 10 años menor que yo en lo concreto, Claro. en lo fáctico, se puede pensar como mi padre y marcándome el paso, aparte de enseñarme lo marcial? Claro. Había algo mío que no lo permitía y de a poco hay algo que voy incorporando de eso que uno no lo entiende. Me animo a decir que uno no lo entiende por la vía de la racionalidad, lo entiende por otro lado. No es una comprensión racional. Es correcto, hemos discutido varias veces esta Sí, bueno, no esta tanto. cuestión de una manera un poquito más íntima, un poquito más relajada, pero sí, cuesta. Es un símbolo muy fuerte del cual uno no se autonombra, uno no lo elige, simplemente el camino marcial te va llevando a colocarte en ese lugar donde no todos están aptos, no todos lo aceptan, no todos lo quieren. Y bueno, cuando uno le toca, llega la famosa encrucijada, como vos a veces mencionás el camino del héroe, donde uno tiene que decidir, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Me hago cargo, no me hago cargo? Ujú. ¿Me quedo un poquito más tranquilito donde estoy, que estoy bien, doy clases, alimento mi arte, mi ego, lo que quiera, y me encuentro bien? ¿O realmente me hago cargo del camino que elegí para mi vida, o que a veces simplemente no lo elegís, simplemente se te apareció enfrente, adviene, se te apareció enfrente, y bueno, ahí también hay microdecisiones o macrodecisiones que tenés que decir, bueno, vamos por acá o no. Por eso, en algunos lugares, cuando me preguntan, ¿cómo te llamo? Sifu Carlos Raimundo, o Carlos Raimundo, profesor. Básicamente Sifu te llaman tus estudiantes, te llaman tus alumnos, Claro. Porque adoptan la simbología de Sifu como propia y dicen, ok, deposito cierta confianza a esta persona. No es fe, es confianza. La fe la dejamos para la religión. Sí. Algo de lo cual estamos muy, muy lejos. Por eso hay que distinguir esto de un verticalismo taxativo. ¿Sí? Hay que No distinguir porque es confuciano, hay que Claro, entender es que confuciano. el Kung Fu viene de China, China viene de una cultura estrictamente confuciana hasta el día de hoy, donde en primer lugar está el padre de familia, Sí. está el varón, el proveedor, el de espalda ancha, brazos fuertes. En segundo lugar está la madre, ¿sí? Que es quien da vida y quien sostiene el núcleo familiar desde lo emocional, desde lo espiritual, si se quiere. Entonces, dentro de esa pirámide, donde después vienen los hijos y demás, se mantienen todas las estructuras sociales e incluso, hasta me animo a decir, laborales, en la China misma hoy en día. Y el arte marcial no es ajena a esta pirámide estructural confuciana. Entonces agarramos o se obtiene el mismo resultado. El Sifu como el padre, como la cabeza, el pilar fundamental de una escuela, y después, con muchos años, vienen los hermanos mayores, los hermanos menores, que hacen que toda la escuela sea una escuela en sí misma. Si no, simplemente es un humano practicando artes marciales, que es lo que le gusta, haciendo lo que le gusta y rodeándose sesgado con gente que comparte la misma ideología y la misma pasión por las artes marciales. Claro. En cambio, el Sifu no es eso. Sí, se entiende. Más que entenderlo, repito, se comprende. ¿sí? Sí. Es Sí, otra sí, instancia. Bueno, aprovecho para integrar a nuestra mesa
a una coreógrafa, bailarina, maestra de danza, sigo bien, ¿verdad? Sí, Muy vamos bien. muy bien. Que en la academia Tie Chuan, de la que vamos a hablar en un rato, spoileé algo ya, das clase de model jazz, de ballet, y elongación por biomecánica, que eso me interesa especialmente. Exacto. ¿Sí? Qué poco que elongo yo, cómo me cuesta la elongación. Es parte de la salud. ¿Cómo? Es parte de la salud. Es parte de la salud. Escuchamos, esta voz es la de Carol del Castillo. Bienvenida. También. Muchas gracias. Bueno, me quedo hace un rato con algo que decía Sifu, con la cuestión de esto de diferenciarnos de quien entrega cinturones de colores. ¿Sí? Hay una... Esto se puede contestar o no, pero bueno, ahí se me ocurre a mí, ¿podría haber una estrategia ciertamente, y voy a usar un término intencionado, comercial en eso? No sé si interpreté correctamente la pregunta. Si la pregunta va en por qué existen estas graduaciones, Sí. por qué existen los cinturones de colores, es porque nosotros no somos orientales. Es así de fácil. O sea, en Oriente está eso. No. Ahora, si me das 2 minutos, te hago un pequeño embudo. Sí. Cuando las artes marciales en la antigüedad no tenían ningún tipo de graduación simbólica con cinturones de colores, ni nada de esto. Simplemente el alumno entrenaba toda su vida o una gran cantidad de ella y con la práctica, si se le acercaban estudiantes y los aceptaba, se convertía en profesor, instructor, en maestro y demás, pero no había graduaciones. Con el correr del tiempo, en Japón comienzan a estandarizarse. En China eso nunca sucedió. En China hasta el día de hoy no existen graduaciones de colores, no existen danes, no existen cinturones, no existen nada de eso. Se sigue manteniendo a la vieja usanza. Ahora, en Corea y posteriormente en Japón, inicialmente comenzaron con 3 cinturones de colores como para empezar a dividir a los alumnos intermedios, a los más avanzados y demás. ¿Qué pasa? Cuando empiezan a migrar las artes marciales a Europa y América, ven que el occidental no entrenaba con, si se quiere, va a sonar un poco polémico, con la misma pasión que los orientales. Al oriental vos le decís 5.000 puñetazos acá y el oriental te hace 5.010 por las dudas. Al occidental le decís 5.000 puñetazos y a los 200 para tomar agua, a los 220 empieza a mirar, a los 300 le pregunta al profesor, ya hice 300, ¿sigo? Cuando la orden clara fueron 5.000 puñetazos a X figura. Entonces, cuando los primeros orientales que empiezan a viajar observan que el occidental no tenía la motivación para sostener el entrenamiento a largo plazo, no a corto, porque a corto somos muy pasionales, pero a largo plazo se diluye un poquito la motivación, empieza a incorporar distintos cinturones para decirle, bueno, hoy estás acá, si entrenás vas a avanzar a este nivel, y si entrenás vas a avanzar a este nivel. Es como el famoso palito con la zanahoria, claro, donde vas corriendo para tratar de alcanzarlo. Entonces, ahí comenzaron las primeras graduaciones, que terminaron siendo inicialmente 10 para llegar al famoso cinturón negro. Entonces encontraron la motivación correcta de pequeños saltos en el tiempo para que el occidental entrene, y funcionó durante muchísimos años, décadas. Es un estímulo. Exacto, funcionó. Funcionó porque la mentalidad nuestra occidental busca beneficios a corto plazo. Es así. Entonces, ir cambiando de color y de estatus, porque es una cuestión de estatus social dentro de tu área de práctica. Cuando vos llegás con un cinturón de un color más oscuro que de al lado, te sentís un poquito más importante, y eso al occidental le interesa. No tanto al oriental. No digo que no, pero digo no tanto. Ellos tienen una visión mucho más a largo plazo, claro, que nosotros. Y después, por supuesto, donde el humano mete la mano en la billetera, suceden un montón de cosas. Hay un montón de comercio alrededor, pero no solamente en Argentina, en todo el mundo, con las graduaciones, los cambios de cinturones, las certificaciones y demás, que en principio no está mal, porque los maestros tienen que vivir, los maestros pagan impuestos como todos, tienen que comer, tienen que transportarse y demás. Entonces, por supuesto que recibir cierto dinero por el trabajo que uno ejerce es correcto, pero bueno, a veces en algunos casos se sobredimensiona
y se hace un comercio donde sí, cada 3 meses tenés que rendir examen y seminarios y esto y aquello para seguir perteneciendo, para seguir avanzando y demás, que eso está muy lejos del camino marcial tradicional. Claro. ¿Vos, Carol, practicás el Kung Fu? Sí, poquito. Poquito. Bien. Sí. Bien. Pero sí, es importante esta unión que se dio y no deja de ser arte. O sea, Claro. todo es maravilloso. Y los cuerpos que con lo que habéis iniciado el programa tienen mucho que ver. Uh-huh. O sea, el cuerpo va transitando por diferentes artes, ¿no? Y uno puede ir investigando. Yo creo que uno nunca deja de aprender y la verdad que meterme en esta rama es maravilloso. Claro. Yo en el punto que descubro esto o sea, me encuentro yo con el hecho de que esto es un arte, es precisamente en los aspectos más pequeños de lo que me encuentro con la técnica. Me salga bien o no importa en el momento, ¿sí? Sí. Eso, que es cuando algo, o sea, cuando encuentro que algo tiene que llegar a determinada precisión y que ese punto es importante, ¿sí? Me di cuenta que ahí hay algo que no tiene nada que ver con el trazo grueso y ese camino, a mi entender, es un camino artístico. Claro que sí. Es un camino artístico. ¿Sí? Es el cuerpo pensando, de algún modo. Sí. Es el cuerpo pensando. Totalmente. Sí. Pensando y expresándose. Sí, por supuesto. La expresión es a través del resultado de eso. ¿Sí? Sí. Y eso, claro, requiere que sean 5.000 y no 300, por supuesto. Exactamente. Esto es así. Como si yo le tenía que resumir hace unos días, como le decía un amigo, qué sería la actividad, yo digo, mira, yo vi en algún que otro video que mostraron que un tipo, la mitad de flaco que yo, te derriba de una trompada. Ahora, para esa trompada estás entrenando, no sé, 40 años. No sé, digo, es una forma de decir... Por lo menos, sí. Claro, para una trompada. Sí. ¿Pasamos al cine? Dale. Vamos de lo que podríamos considerar más interesante en cine, en lo que es artes marciales, a, digamos, cuando se usan las artes marciales, pero para expresar algo más taquillero, si se quiere. Si tenemos que hablar de un epicentro de las artes marciales en cine, ¿a quién tenemos que tener en cuenta? Y por supuesto que a Bruce Lee. A Bruce Lee. Es indiscutible. Martín Loza me había hecho esa pregunta antes. Van a pasar 30 años más, 50 años más, y fíjate lo que ha sido la vida de este señor, que en su carrera cinematográfica, yo no soy especialista en cine, vos lo sabés muy bien, estoy lejísimo de eso, soy un simple consumidor final y desmemoriado porque no recuerdo fechas, no recuerdo nada de eso, pero la vida profesional de Bruce Lee en el cine fue muy corta, fue apenas un puñado de años y todavía se sigue hablando de él. Pero se sigue hablando de él justamente por lo que él expresó en sus películas, que era la vida del inmigrante eterno, del discriminado eterno por ser inmigrante, el outsider, del tener que esforzarse 50 veces más para sobresalir, y si prestás atención, y te invito a que vuelvas a rever las películas de él, todas tienen ese punto en común. Una que sea, hay que ver una. Soy desmemoriado, pero realmente cualquiera de las 4 películas terminadas por él son muy buenas. Por supuesto que han envejecido, por supuesto que no tienen la velocidad con la que el ojo hoy se acostumbró a las películas de acción. Hay que entender un poco más la filosofía que él quiso mostrar, hay que entender un poquito más el contexto social en el que él creció, en el que él se educó. ¿Qué contexto? En un contexto donde se tuvo que ir de China por ciertos problemas personales, de adolescencia, de pandillas, violencia y demás, llegar a un Estados Unidos como muchos otros, en el barco, con el sueño de crecer, de desarrollarse, y él era una persona muy obstinada, donde apuntaba a un norte y no se detenía absolutamente por nada, y él dijo, voy a hacer un ruido tan fuerte que me van a escuchar desde China. Estudió filosofía, no era una persona que solamente... ¿Estudió filosofía occidental? Occidental, sí, en una universidad en San Francisco, creo, en Estados Unidos. Ajá. Le puedo pifiar mucho a las zonas geográficas, pero sí en Estados Unidos. Entonces,
Él tenía un cerebro muy interesante, no hizo solamente Kung Fu, él practicó y estudió y se relacionó con cuanto artista marcial de su época conocía, le decía, bueno, a ver, mostrame, intercambiaban y fue tomando. Él en China con el maestro del maestro de mi maestro, con Ip Man, estudió durante 4 años y medio, nada más. No tuvo una carrera de alumno marcial extendida. 4 años estamos hablando, pero bueno, era una persona súper inteligente, muy habilidosa, y con ese conocimiento fue a Estados Unidos e hizo que hoy, tantas décadas después, sigamos hablando de él. Claro. Y no porque yo sea un fanático o un sesgado. Tengo que reconocer que no soy un gran fanático de Bruce Lee, pero la pregunta es, ¿qué fue relevante en el cine, en las artes marciales? Sin duda fue Bruce Lee, que en una época donde no existía internet, donde no existían los medios de comunicación que hay, donde una película quizás viajaba un mes en barco para llegar a otra latitud para ser vista, era un montón de tiempo, y décadas después se sigue hablando de él. Hizo un gran trabajo de difusión. Ahora, entiendo que de esas películas, pregunto, ¿no? El momento, digamos, interesante para tener en cuenta es el momento en que se activa lo marcial, no el resto del tiempo. Sí, el arte marcial, a ver. O sea, los momentos en que aparece la pelea, digamos. Sí, vos sos un gran crítico de cine, un gran especialista en esa área. Si agarrás cualquier película de artes marciales, que no sea súper bizarra, por así decirlo, cualquier película seria de artes marciales, las escenas de artes marciales ocupan un 10% de la proyección. Sí, claro. El resto, si no hay un argumento que lo solvente, que lo acompañe, qué sé yo, una buena fotografía, un buen diálogo, y se te cae un poquito. Para eso miramos el tráiler que explota en acción y ya está, no necesitamos mirar 90 minutos de cine. Por eso digo, las películas de Bruce Lee están muy influenciadas por su estudio de filosofía y por lo que él quería mostrar como inmigrante, y lo que le costó salir adelante en un país, sin entrar en polémicas, bastante racista, bastante elitista. Él como chino en Estados Unidos en esa época, imagínate que le habrá costado horrores sobresalir, y lo logró. Claro. Sí, se entiende perfectamente. Ahora, estas películas, no las películas, él, Bruce Lee, en toda esa búsqueda, en todo ese camino personal, inclusive dice el mito que hasta jugó con cuestiones más complicadas, ¿no? Que exceden a la técnica. ¿Es cierto esto? Cuestiones que hacen con límites que hacen a algo en lo que el peligro estaba mucho más latente, digamos, en toda su práctica que sí, lo habitual en una práctica de Kung Fu. Era una persona con un fuego muy difícil de contener. Él se va de Hong Kong huyendo literalmente porque, hablando coloquialmente, se agarraba a trompadas en las terrazas de Hong Kong en peleas clandestinas con exponentes de diferentes artes marciales. Dentro de estos conflictos hiere muy fuertemente al hijo de un militar. Entendamos que Hong Kong era una colonia británica, sí. Hiere al hijo de un militar extranjero, y no la iba a pasar muy bien. Okay. Entonces, con la familia juntan un poquito lo que tenían y lo mandan para Estados Unidos como diciendo, che, mirá, ya está, enmendá tu vida, hacé algo porque no podés vivir agarrándote a trompadas y etcétera. Bueno, y así llega a Estados Unidos a estudiar, le dan un trabajo de bachero en un restaurante, entonces bueno, labura un poco de eso, hasta que decide comenzar a dar clases en la misma universidad. ¿Sí? Empieza a dar clases en la universidad y posteriormente hace su propia escuela. Yo no soy un especialista en su vida, ya digo, soy un consumidor final de lo que él ha mostrado. Quizás habría que hablar con un historiador, con gente fanática de Bruce Lee que se sabe al detalle toda su vida, que transcurre en 30 y tantos años. Murió muy, muy joven. Por eso fue la primera opción a mencionar. Estamos hablando de que tuvo una carrera cinematográfica de 5 años
y que murió a los 32, 34 años. Que muy joven. Muy joven. Muy joven. Y sigue siendo un pilar fundamental del cine de acción, de artes marciales, sigue siendo el más recordado, sigue siendo el más polémico, como todos los grandes cuando dicen no murió en realidad, o lo mató la mafia, o esto, todos los mitos. Por eso hablo del mito. Sí, todos los mitos de aquellas personas que de repente no existían, explotaron, tuvieron un boom mundial muy bueno, y así como llegaron, desaparecieron, y por supuesto que van a generar mitos. Claro. Ahora, abriendo un poco el abanico, en cine en general, ¿qué artes marciales se trabajan? Bueno, el Kung Fu ya hablamos, ¿sí? Pero digo, ¿es el Kung Fu la que predomina en las películas de artes marciales o hay otras? Hoy en día me atrevo a decir que... En toda la historia del cine, en todo lo que Sí. Me atrevo a decir que en el 60% del cine se ven técnicas, sean acrobáticas o no, de Kung Fu en varios estilos de los que existen. Durante los 80 fue muy famoso el karate en las películas, con su desprendimiento del full contact y demás. Y a mediados de los 90 en adelante empezó a verse masivamente una inclinación muy fuerte a las técnicas del Kung Fu, pero porque son muy vistosas, son muy elegantes, muy bonitas, muy coreográficamente útiles para el cine. Son muy seductoras, ¿sí? No es lo mismo mostrar algo muy fuerte y muy rígido que mostrar un movimiento muy elegante para la pantalla. Una pregunta así, digamos, yéndonos a lo mejor a la banquina, pero me arriesgo igual. A ver. ¿Qué hace Tarantino con todo esto? Unas excelentes películas de acción. ¿Cómo nos fuimos a lo general, sí, ¿no? Pero bueno, ahí es cuando te das cuenta que cuando alguien tiene un talento simplemente lo tiene. No necesariamente tenés que saber de artes marciales para hacer una excelente película donde muestra artes marciales. Y Uma Thurman no tiene la menor idea de cómo agarrar una espada y te hizo 2 películas de Kill Bill. David Carradine tampoco. David Carradine no sabía nada. Con el tiempo se ayornó un poquito en la cultura, con el tiempo se ayornó un poquito en un montón de cosas, pero tenían que filmarlo de abajo para que se vea la pierna un poquito más alta. O sea, utilizaron un montón de recursos de fotografía y filmación porque él de artes marciales no sabía nada. Era un excelente actor. Por eso existió durante tantos años con la famosa serie Kung Fu, que originalmente iba a ser Bruce Lee el protagonista. Y lo quitaron. ¿Iba a ser Bruce Lee? Iba a ser Bruce Lee. De hecho, la idea de producción fue de él. Él propone hacer la serie de Kung Fu. ¿Y qué pasó? Pero como era un poquito oriental, lo descartaron y pusieron a David Carradine para que sea más amable para el público norteamericano. Claro. Hay que entender que vos quizás lo podés saber muchísimo mejor que yo, pero hoy en día el cine funciona de otra manera comercialmente, pero hasta hace 20 años atrás, antes de que empiecen a aparecer estas películas de superhéroes y demás, 20 años atrás, el cine norteamericano estaba orientado para hacer plata en Norteamérica, en primera instancia, y después se la pegaban en el resto del mundo, bueno, genial, pero estaba orientado para un público norteamericano y en esa época, en los 60, 70, no podían poner de protagonista a un oriental porque el público norteamericano no lo iba a aceptar. No lo aceptaría. No lo aceptaría. La identificación no se produciría. Exacto, no lo aceptaría. Sí. Sí. De hecho, él se entera que existe la serie cuando la ve en la tele. Por lo menos eso dicen. Bruce Lee. Qué momento. Si fue así, qué momento. Yo no estaba, a mí me contaron, pero dicen que... Y sin regalías. Y sin regalías. Sí. Fue una idea. Qué simpáticos los chicos, ¿no? Sí. ¿Y qué otros? Puedo nombrar algunos, pero puedes decir, no me nombres a este. No sé, Jackie Chan. Jackie Chan fue genial. El legado que deja Jackie Chan es impresionante porque empieza a ser, no voy a decir antihéroe, pero muy parecido. No antihéroe quizás como se conoce masivamente, sino como lo entiendo yo. Es menos coreográfico, yo lo vi menos coreográfico. Él hace Kung Fu, él estudió en la escuela de ópera china, que es una escuela
ultra sacrificada, Ah. muy polémica hoy en día, 2025, pero bueno, ingresan los niños muy chiquititos y hacen lo que sería la escuela primaria y secundaria ahí adentro y estudian acrobacia, actuación, canto, baile, además de las materias ordinarias. Es como un conservatorio internado muy, muy, muy sacrificado, de los cuales han salido grandes exponentes de las artes marciales de China, incluyendo Jackie Chan, Sammo Hung, que era el que hacía ley marcial, un poquito más gordito, que tenían una habilidad exquisita. Y en una China de, bueno, hoy 1.500 millones de personas, donde el cine de Hong Kong era muy visto, era muy taquillero, no era mundialmente famoso por el contexto histórico, pero allá en Asia era muy taquillero. Lograr papeles principales en el cine oriental era muy difícil. Muchos quisieron imitar a Bruce Lee después de que muere Bruce Lee y salieron 10.000 películas orientales donde todos los actores se terminaban llamando Lee algo, y se hacían el pelo parecido y hacían todas esas cosas, qué sé yo, que no proliferaron, y Bruce Lee encontró una beta porque él, además de actor, era doble de riesgo. Cuando no lo contrataban como actor, hacía las escenas de doble para otros actores, y empezó a vender eso como un producto, es decir, soy actor, hago mis propias escenas y encima te muestro cómo me rompo al final de cada película. Entonces, vos disfrutabas toda la película y las locuras que hacía este señor, que eran realmente muy arriesgadas, y al final de la película había como un pequeño corto detrás de escena donde te mostraban todos los accidentes que él tuvo mientras la filmaba, y eso comienza en Hong Kong. Y después recién aparece en Hollywood y se hace mundialmente famoso. Entonces, el diferencial de él no era el ser humano que porque hacía artes marciales se paraba adelante de un batallón y los vencía a todos a puños y patadas. Si prestás atención, en todas las películas de él pelea huyendo. Él pelea escapándose. Él dice, uy, no, este me va a matar, y se mete por una ventana y salta y salta para otro balcón. Y al final de todas esas huidas cinematográficas que tiene, y tremendas, termina teniendo que enfrentar, decir, bueno, listo, ya está, no puedo escapar más, o dentro de esta huida tengo que terminar defendiéndome, porque por más que siga huyendo, tengo que terminar defendiéndome, claro. Y es un poco ese mensaje entre chistes y bromas, es un poco eso que está bastante disfrazado, pero es eso. Lo importante es que ahí el verosímil se arma. Exacto. Sí, claro, exacto, claro. Exacto. A mí me causa mucha gracia, por ejemplo, en Kill Bill, volviendo al otro, que pero Tarantino es sobredimensiona absolutamente sí, todo. Tarantino trabaja con los tópicos del cine clásico. Sí. Trabaja con eso, o sea, los deconstruye a su forma. Pero lo que me causa mucha gracia es a partir del trauma personal, ¿no? Del tema del casamiento, la muerte del tipo, qué sé yo, bueno, arma toda una... O sea, entrena, y vos la ves que entrenó en media hora. Digo, más allá de que en el montaje, algo que se llama elipsis temporal, sabés que entrenó durante un tiempo, pero ese tiempo no se te presenta como de muchos años, ¿se entiende? Correcto. Y de repente se enfrenta a todo un ejército que eso, para aprenderlo, si es que existe. Bueno, pero no salió de Tarantino. Vamos a algo más actual, la famosa Karate Kid. Claro. El muchacho que se viene otra. No podía atarse los cordones y entrena 2 meses y gana un campeonato. Ese es un camino al héroe. Claro, a eso vamos. O sea, es una metáfora de decir, bueno, podés superarte, podés entrenarte. Acá tenés herramientas que te van a servir para tu vida, no todo está perdido. Claro. O sea, no permitas el acoso, no permitas esto. Lo que acabas de decir de Kill Bill es un poco el Laruso de Karate Kid. Es un poco que se ha visto en montones de películas. En la primera película donde aparece Jean-Claude Van Damme, que hace de malo, que es Retroceder Nunca, Rendirse Jamás. Retroceder Nunca, Rendirse Jamás. Es un Jean-Claude Van Damme súper jovencito que hace de malo, es el antagónico, el papel del mafioso, del matón. Es un poco también eso, ¿sí? Es el tipo que es humillado, que es golpeado, y que termina entrenando, casualmente termina entrenando, lo entrena el espíritu de Bruce Lee, se le manifiesta el espíritu de Bruce Lee y lo entrena durante un verano y él termina yendo al torneo y le gana al malo de Van Damme.
y demás. Hay una película que es una película para chicos, que muchos no se dan cuenta que es una película para chicos de acá, que no es de artes marciales, pero viene a cuento, Sí. que es Tiempo de Valientes, de Damián Cifrón. ok. No Sí, sé, no sé genial. si la conoces, claro. Sí, sí, genial. Diego Peretti iba un día a un gimnasio, por circunstancialmente, por algo de la investigación que tenían que ir, y Sí. se aprende un par de piñas ahí. Y de Sí. repente después, un rato después de la película, se le mete un tipo en la casa, el tipo ¡pum! ¡Pum! Una sola piña lo derriba. Sí. Eso lo aprendió ahí, pero claro, lo aprendió 5 minutos. Sí. El tipo, fue fantástico. Sí, bueno, son esas cuestiones que quedan en segundo plano ahí guardadas y en un momento de desesperación sale, por supuesto que en la película con un tono humorístico Total. genial de ese director que lo amamos y queremos que haga más cosas. Sí, sí, totalmente. Volviendo a la cuestión de los marciales. Te quería hacer una pregunta a vos, Carol, con respecto a esto. Sí, cómo no. Porque me quedé con lo de la elongación por biomecánica, pero tomo la cuestión de la elongación a secas, ¿sí? Sí, sí. Para toda la disciplina que estamos hablando, mencionando, te voy a decir algo, me vas a decir que sí, pero el sí por tal cosa. Ahí va la pregunta. Hay que Ahí viene, ¿En qué fundamentar. medida es importante la elongación para lo que estamos hablando? ¿No? Que los músculos se hagan tallarín, digamos. Que los músculos claro, se puedan estirar, que podamos tener mayor, Sí. eso, lo que llamamos elongación. Bueno, aumenta el rango de movimiento. O sea, vos podés ir más allá todavía de lo que ibas. claro, claro. Es O una también- obviedad lo que te estoy preguntando, No, puede pero serlo aparte, tanto. aparte también el desconocimiento hace que personas que por ahí no tienen una disciplina y vienen por ahí esporádicamente a hacer esta práctica, terminan lesionadas, pero por desconocimiento del uso mecánico del cuerpo. Es un Ahí cuerpo no te vivo. lo entendí. A ver, Nosotros tenemos un cuerpo vivo, pero Sí. a su vez tiene una mecánica. Sí. Si nosotros aprendemos a usar esa mecánica en un cuerpo vivo, podemos aumentar el rendimiento. algunos tenemos mayor elongación que otros. Digo, algunos tienen mayor elongación de otros, me corrijo. ¿Todos podemos entrenar eso aún teniendo menor elongación? Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta las cavidades óseas. Que condicionan. Condicionan, sí. Se puede trabajar, la musculatura es elástica. Los tendones son menos elásticos y los ligamentos menos aún. Y eso no se estira. Si nosotros estiráramos, los rompemos. De hecho, Claro. sí. Pero lo que es elástico son las vainas musculares. Eso sí podemos estirarlos, pero tanto a rango de movimiento nos va a limitar las cavidades óseas. Si yo tengo una cavidad más estrecha, como por ejemplo entre lo que es el hueso del fémur y la cadera, si esa es muy estrecho la forma, hace tope enseguida y entonces ahí es donde no puedo levantar un poco más la pierna, por decirlo de alguna manera. ¿Podemos mejorarlo? Sí. Siempre hay una manera de mejorar. Todo se puede Todo mejorar. cuerpo. Todo cuerpo. Todo cuerpo. Sí. Aparte da un bienestar Por supuesto, claro. hasta emocional, diría. Bueno, después fuera del programa te voy a preguntar cómo se me va este dolor de los flotadores que tengo hace más de un mes, pero bueno. Bueno, eso es Porque otro no hay tema. forma, ¿Podemos? yo estiro, voy a la academia, estiro en mi casa, no se me va. Vamos a hay que hablar. dinamitar acá, digo. No, vamos a hablarlo aquí en público, vamos a hacerlo en privado, va a ser mejor. Está bien, está bien. Sifu, ¿por qué Kung Fu tradicional? Volvamos a esto. ¿Por qué qué? Digo, ¿qué caracteriza al Kung Fu tradicional de lo que sería el Kung Fu a secas? ¿Qué características tiene el Kung Fu tradicional? Porque en la academia Tie Chuan, de las cuales usted es el alma mater, vamos a decirlo así, se dicta Kung Fu tradicional y hay un énfasis, me da la impresión, en ese término. ¿Qué características Bueno, tiene? tengo que hacer un pequeño paréntesis cuasi histórico. El Kung Fu, la traducción más exacta al castellano sería habilidad adquirida con el trabajo durante mucho tiempo. Esa es la traducción más acertada del Kung Fu. O sea, vos tenés buen Kung Fu para la crítica de cine, para la exposición de cine. ¿Por qué? Porque te has capacitado durante muchísimos años y hoy tenés un conocimiento que pocas personas tienen en esa área. Un chef tiene buen Kung Fu para la cocina. El Kung Fu aplica varias cosas. Exacto. El basquetbolista tiene muy buen Kung Fu para el básquet. Ajá. Ok, el arte marcial es Wushu, ¿sí? Que significa literalmente arte marcial. ¿Cuál es el término? Wushu. Wushu. Entonces, el término correcto para el artista marcial que tiene cierta maestría es Wushu Kung Fu. Es una persona que tiene una habilidad que desarrolló durante muchos años en el arte marcial. Sí.
Dicho esto, previo a la revolución cultural de China, de la cual no vamos a entrar ahora porque el tiempo es tirano, no había un término de Kung Fu tradicional o Kung Fu moderno. Era Kung Fu, Wushu, arte marcial. ¿Sí? En China te hablan de arte marcial. En la revolución cultural, lamentablemente, fueron perseguidos centenares de maestros de artes marciales. Muchos se escaparon, sea a Hong Kong, a Macao, a Estados Unidos mismo y demás. A Brasil, hay una comunidad china muy grande. Y continuaron con su disciplina como siempre la han tenido en su cuna y nunca se alteró. Eso es tradicional, es no alterar la receta de la salsa de tomate de tu abuela. Si vos decidís agregarle ajo y tu abuela nunca le echó ajo, ya no es la receta tradicional de la familia, es la receta tradicional de Frank, de ahí para adelante. Pero la receta tradicional, para que sea tradicional, no tiene que tener agregados externos, sino se moderniza, se ayorna. ¿Sí? Con la revolución cultural prohíben el arte marcial, prohíben el puño. Ajá. Entonces, muchos maestros... ¿Con qué argumento, se prohíbe? ¿Perdón? ¿Con qué argumento se prohíbe? Con el argumento de que es un arma de guerra. Entonces, bueno, para los intereses del gobierno de aquel entonces no convenía que existan clanes que están desarrollando combate porque podían ejercerlo a diferentes niveles bélicos. Entonces se prohíbe el uso del arte marcial como con la marcialidad misma se dice que se le quita el chuan, se le quita el puño al arte. Entonces empiezan a aparecer, fomentados por el gobierno, maestros que se pasan al lado contemporáneo, al lado moderno, y aparece el wushu contemporáneo, el arte marcial nuevo, ¿sí? Donde todas acrobacias, saltos, movimientos espectaculares, ya las armas no eran tan sólidas, eran armas mucho más flexibles para poder moverse con mayor vistosidad. Se hace como una gimnasia con todo el condimento marcial. Entonces, ahí es donde podemos decir, ok, se divide, esto es tradicional y esto es moderno. Entiendo. No quiero decir que practicando artes marciales chinas modernas uno hoy en día no aprenda a defenderse, pero sí carecen de agregados puntuales que hacen a la marcialidad marcial. Que son mucho más originarios. Exacto. Sin menospreciar uno para otro. Yo veo hoy en día las coreografías, si se quiere, del Kung Fu moderno, y son fabulosas, hacen cosas que yo, pero ni en mis sueños podría hacer. Realmente tiene una potencia, una reacción, una explosión y una agilidad fabulosa. Es lo que más se ve en el mundo hoy en día. Han hecho un gran trabajo de difusión. Pero el arte marcial no se enfoca en la acrobacia, el arte marcial no se enfoca en la espectacularidad del movimiento en sí, hablando del tradicional, sino en la efectividad en la lucha. Entonces, cuando decimos en la Academia de Techuan hacemos Kung Fu tradicional, significa que yo transmito lo mismo que me enseñó mi maestro, lo mismo que él aprendió de su padre, lo mismo que él aprendió de su maestro. O sea, el arte es transmitido de maestro a alumno de manera ininterrumpida, sin agregados externos. Sin agregados externos no significa que uno no le pone su impronta, no significa que uno no lo ayorna en base a su personalidad, a su cultura, porque no soy chino, ni demás, sino que se trata de ser lo más fiel a nivel técnico de aquello que te transmitió tu maestro. Tratamos de no alterar la receta, o sea, no agregarle un condimento externo. Eso es tradicional. Bien, es muy interesante. No, me quedo pensando. Volviendo a Bruce Lee, por ejemplo, él aprendió de Ip Man, un maestro que tiene muchas películas hoy en día, algunas muy buenas, otras no hay que verlas. Bien. Definitivamente. Un momento, el nombre lo voy a ya googlear, a ver Ip Man. Ip Man. Ip Man. Ah, IP. ¿Separado? IP, espacio, man, como sería hombre en inglés. Porque yo ahí no lo conozco, no. Ip Man. Te recomiendo que veas la número 1, si se encuentra. Ahora no está, creo que no está en casi ninguna Ip Man, red, maestro chino, acá está. En alguna. Bueno, este señor, Ip Man, le enseña... Son todos flacos los maestros chinos, son todos flacos. flaquitos, sí, son todos flaquitos. En serio, te derriban. Ip Man le enseña a Kung Fu,
Sí. en Foshan, en China continental, que es a donde viajo Bruce Lee. periódicamente. No. Sí, bueno, en Foshan le enseña a Bruce Lee. Pero Bruce Lee se va después, hace su vida, que ya hablamos. Inman le enseña a Kuo Fu, en Foshan. Kuo Fu le enseña a Ko Wai Shan, mi maestro, y Ko Wai Shan me enseña a mí. Ahí estamos hablando de una línea tradicional, donde un conocimiento Bien. se transmite de maestro a alumno. Por lo cual requiere una tremenda confianza en el quien se va a considerar el sucesor. Sí, claro, vos no le heredás tus millones a alguien al que no le confías Supuesto. tu vida. Acá me quiero detener en Sí. algo. Por favor, me Vamos. encantaría que tengamos esta historia al aire. A ver. La historia con el maestro Guo Wei-san, que desgraciadamente se nos fue hace poco. Sí. La historia personal con él, ¿no? Porque al Bien. principio es como que costaba entrar, costaba que... no, Sí. y después sí, ahí hay un camino del héroe. Más allá de que yo digo, el camino del héroe no aplica a la vida, digo, algunas cosas sí, pero otras son azarosas, pero no importa. Acá yo... Es una historia que a veces cuando la cuento no lo verbalizo, pero en mi cabeza me suena muy de película. Claro. ¿Sí? Porque crecí viendo películas del rechazado que después se para 16.000 días abajo de la lluvia y lo dejan ingresar al Claro. templo y se hace monje. Uno dice, esto no pasa. Y dice, esto no sucede en la vida real, pero la vida real siempre supera cualquier tipo de ficción. Viajo por primera vez a China con un grupo de personas X y nos llevan, ¿no? a visitar a algunos maestros. En una de esas visitas aterrizamos en la casa de quien posteriormente fue mi maestro, el señor Ko Wai Shan. Cuando llego ahí, yo llego ya con más de 30 años de artes marciales. O sea, llevo con lo que uno cree tener un cierto conocimiento sostenible, ¿no? Sí. Cuando llego ahí y observo a sus alumnos, cómo se movían, digo, wow, esto nunca lo vi en mi vida. Veo el nivel, la precisión con la que se movían muchos de sus estudiantes y no hay duda, porque cuando vos ves en una escuela 3, 4 personas que se mueven muy bien y el resto acompañan, ok, pero cuando vos ves mucha gente que se mueve muy bien, decís, bueno, el maestro realmente sabe. Vuelvo a Argentina, intento comunicarme con este señor infructuosamente de 1000 maneras. No lo logro. Estamos hablando de un maestro muy tradicional, hablando de tradición, una persona grande que no maneja redes sociales, que no manejaba nada de eso. Hago un gran trabajo de investigación, logro dar con su contacto, me comunico con él, le digo que quiero aprender su Kung Fu, que voy a viajar a China para estudiar con él, que por favor me reciba, y me dice que no es necesario. Me dice, no venga. No, pero yo quiero aprender con usted porque lo que vi lo lleno de piropos y a ellos claramente los piropos no les interesan, por algo tienen 5.000 años de historia. Me dice, no es necesario, no te conozco, no sé quién sos, no hablas chino, vas a venir unos días, ¿qué te puedo enseñar en unos días? Bueno, esa conversación duró entre 8 y 9 meses. 8 o 9 meses donde, como soy un poquito testarudo, cada 14, 15 días de manera sistemática le volví a escribir y le volví a decir, maestro, quiero que me enseñe, y él sistemáticamente diciéndome que no. Bueno, dije que era cabeza dura. Pasaje en mano para ir a Eso sí es un Foshan, acto China, de arrojo, porque hay que gastar esa guita, ¿eh? y Sí. era un dinero Más importante. que héroe, sí. ¿no? Claro. Hablo con unos estudiantes que me iban a acompañar al viaje. Bueno, la realidad es esta, o sea, Sí, tenemos sí, el sí. no acá grande. Me comunico con el maestro, le digo, maestro, tengo el pasaje, llego tal día, o sea, voy a viajar y no me voy a olvidar nunca la frase, me dice, cambie el ticket, no venga, yo no lo invité, me pone. Fue igual. Otro cambia el ticket. Sí, o te vas a hacer turismo, no sé, te vas a hacer otra cosa. Bueno, viajamos igual. Logro que me reciba una persona que yo sabía que era muy amigo de él, hijo de un gran amigo del padre de él también. Me recibe en su casa, tomamos el té, charlamos y demás. Y esta persona me dice, ¿a qué viniste? Me dice, porque
Era Año Nuevo chino encima, una fecha muy rara para llegar a China. Le digo, no, estoy hablando con tu amigo, Ko Wai-shan, pero por problemas de traducción capaz que no nos estamos entendiendo correctamente, le digo. Yo quiero que me reciba en su casa, pero no nos estamos entendiendo. Ah, me dice. Y saca el telefonito, bla, 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 y me dice, ¿cuándo lo querés ver? Le digo, yo vine a verlo a él. Me dice, bueno, te espera hoy a las 3 de la tarde en su casa. Ok. Mirá que él habla cantonés, no habla inglés, no tiene a nadie que hable otro idioma, así que manejate. Bueno, salgo corriendo a buscar un traductor, un intérprete, etcétera. Consigo uno con mucha destino, suerte, cada uno que lo quiera llamar como lo quiera llamar. Voy a su casa, estamos 2 horas tomando té, una mesa parecida a esta. Hablando de otras cosas. Hablando de artes marciales, me cuenta toda la historia de su familia, de cómo él aprendió de su padre, de cómo su padre aprendió con Ip Man, de diferentes conceptos técnicos. Y cada 2 por 3 yo estaba sentado a este lado, me miraba y me decía, ¿y a qué viniste? Me decía. Y yo le volví a decir, vine a aprender de usted. Yo no puedo, estoy muy ocupado, no. Me sé por qué los tendones y la rotación. Seguía hablando, tomando té. ¿Y por qué viniste? Y así 2 horas 20, tomando té, y me preguntó creo que 8 o 9 veces lo mismo. Las 8 o 9 veces le contesté exactamente lo mismo, hasta que en un momento de tanto té que tomamos se levantó a agarrar más té de atrás, a cambiar las hierbas, qué sé yo, y le digo al traductor que lo tenía de aquel lado, le digo, mirá, utiliza todos tus recursos, todo lo que tengas que hacer, pero necesito que este señor me entienda. Cuando se sienta, le dije prácticamente, mire, no vine a hacer turismo, no vine a sacar fotos, no vine a pasear. Tengo una escuela en Argentina, hay alumnos que esperan que yo le enseñe, tengo una responsabilidad muy grande, necesito aprender con usted porque necesito aprender verdadero Kung Fu tradicional. Hizo así, con las manitos, se levantó, me dijo, bueno, vamos a practicar. De ahí mismo caminamos unas cuadras, estuvimos entrenando 2 horas, donde entiendo que lo que él hizo fue un conjunto de ejercicios para ver si uno tenía cierta habilidad. Cuando terminamos esas 2 horas de práctica, dijo, bueno, ok, todos los días a las 2 de la tarde acá. Y bueno, eso fue maravilloso. La historia es muchísimo más larga, tiene muchas aristas, claro. Pero bueno, el tiempo no... Pero quiero cerrar con esto, Sifu. Esa historia era necesaria, que la sepamos acá. Tenemos a cargo una academia, que es la Academia Tie Chuan, que queda en Yatay y Perón. ¿Cuál es la dirección exacta? Es Perón 4395. Perón, esquina Yatay, a 2 cuadras de Parque Centenario. Perfecto. A cargo del Sifu Carlos Raimundo. ¿Y cuáles son las actividades? Bueno, por supuesto que el pilar fundamental de la escuela es el Wing Chun, el Kung Fu tradicional, del que estamos hablando. Otro día vamos a hablar de Shaolin, que no tuvimos tiempo. Sí, fue la piedra angular de la escuela fue el Shaolin en el pasado, el cual ejercí durante 20 años. El Qigong, que son ejercicios de respiración y ciertos movimientos del cuerpo para mejorar la salud. Hay unas jornadas de boxeo recreativo muy interesantes a nivel combo. Y bueno, recientemente integramos acá a la maestra Carol del Castillo con danza, ballet y elongación por biomecánica, que es algo que realmente descubrí a esta altura de mi vida, terriblemente fascinante, porque uno cree que puede elongar, uno cree que puede estirar, uno cree que puede hacer, y con pequeñas correcciones de ella... No cambia, era por ahí, era por acá. Cambia completamente el sentido del entrenamiento de una manera maravillosa. Bárbaro. Entonces encuentran la página web de Academia Tie Chuan. Esa es la vía. Esa es la vía, sí, creo que por Instagram ahí, también. Sí, por ahí creo que estaba el número de teléfono, por Instagram. Academia Tie Chuan, así Chuan. como suena. T-I-E. Martín, te quiero mañana ahí. Martín Loza. ¿Estamos? Va a apretar más rápido los botones después. Claro. Bueno. Sí. Sifu Carlos Raimundo, muchísimas gracias. Hago el saludo tradicional. Ahí va. Carol, muchísimas gracias. Carol del Castillo. Y bueno, hemos aprendido bastante, ¿no, Martín? Bueno.
Nos vamos a encontrar con todas estas enseñanzas. Si ustedes notan que la semana que viene estoy distinto, quiere decir que este programa, me condicionó de algún modo, positivo por supuesto, para mi salida al aire próxima. Así que nos encontramos la próxima. Muchísimas gracias, Martín. Nuevamente, gracias a ambos y hasta la próxima Periferias del Cine.